Holy, holy, holy. Vamos a estar viendo una serie. Estoy tratando de hacer una serie de mensajes, más o menos serán unos 4 o 5 mensajes, más no, de todo lo que estuve viendo y estudiando en relación a mi relación con el mundo. Entonces, una de las preguntas y las cosas que empecé a investigar es qué relación tenemos que tener el cristiano y el mundo. ¿Qué relación debe haber entre el cristiano y el mundo? Y cuando nosotros decimos el cristiano y el mundo, no queremos decir con eso que somos mejores que los demás. O por ejemplo, o que somos una clase o una élite especial, como era en el caso allá por el siglo XVIII, más o menos, que estaba la clase de la burguesía ahí, y ellos se creían mejor que los demás, ¿no? Se creían ser un poquito más superiores, porque podían tener acceso a muchas cosas. Una de las cosas que ellos podían tener acceso o podían alcanzar por medio del dinero era la educación, ¿no? Con la cual ellos podían ver una perspectiva del mundo de una manera diferente. Ellos podían tener otra visión de las cosas que otros no la veían. Como por ejemplo, la intelectualidad les frenaba o los frenaba, por ejemplo, de la superstición, como lo que pasaba con las personas del vulgo o del campo. Entonces, en primer lugar, nosotros no somos una élite, no somos alguien superior que el mundo. En segundo lugar, nosotros, como cristianos, debemos recordar siempre, como nos hace entender Pablo en Romanos 9:21, que fuimos tomados de la misma masa. Obviamente que fuimos tomados por el Señor con un objetivo, para ser depositarios del amor de Dios y de su gracia. Si nosotros nos creemos nos creemos que somos algo o que por medio de nuestro conocimiento llegamos a entender el Evangelio y la gracia de Dios, realmente nos estamos desviando de la verdad. Porque no fue nuestro conocimiento, es la gracia de Dios que nos alcanzó. Tampoco es cuando decimos el cristiano y el mundo que nos debemos aislar de él, o formar un clan donde nosotros solo nos vemos, nos hablamos, o donde aún muchas veces nos asociamos para trabajar secularmente. Con eso, ¿nosotros qué haríamos? Estaríamos negando, por ejemplo, 1 Corintios 5:10, cuando Pablo ahí le argumenta a los corintios, que dice, ahí Pablo les está escribiendo para no juntarse con el mundo. Porque si no debían salir del mundo, dice Pablo en 1 Corintios 5:10. Sino lo que Pablo le estaba diciendo, que no debían juntarse con ninguno que se llame hermano. Y persista en y hace una lista ahí de las cosas que estos supuestamente hermanos estaban haciendo. Claro que las Escrituras nos enseñan a nosotros cómo debemos tratar con el mundo y cómo debemos relacionarnos con el mundo. Y eso es uno de los... Voy a tratar de que sea uno de los objetivos de toda esta serie. Por eso nosotros debemos preguntarnos, o yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo debemos desenvolvernos en el mundo que nos rodea? Es una pregunta que me hacía. ¿Qué trato debo tener con él? Etcétera. Y la única solución es que todas esas preguntas las debemos indagar en las Escrituras y ver qué es lo que Dios nos reveló al respecto. Por eso decía, entonces en esta serie pretendo
ayudarnos, porque también me ayuda a mí a ayudarnos, por lo menos en ver 4 cosas fundamentales. Una de ellas es no creerme que soy una persona especial y por eso Dios me salvó. Sino debo conocerme, debo conocer quién era, quién soy, quién voy a ser. En segundo lugar, cómo relacionarme con todas las personas. En tercer lugar, cómo preparar a nuestros hijos para enfrentar un mundo hostil. Y en cuarto lugar, cómo predicar el Evangelio. Ya, más o menos creo que va a ser esa guía del cristiano y el mundo. Ahora entonces, ¿qué debo saber? ¿Qué debemos saber de nosotros para poder relacionarnos con el mundo? Bien, nosotros primero tenemos que preguntarnos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes vamos a ser. Y entonces ahí pues, tenemos que hacer todo un repaso de muchas cosas que nosotros ya conocemos, pero es bueno recordarlo. En primer lugar, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, y por ser ellos los representantes de la raza humana, toda la humanidad cayó juntamente con ellos. Me voy a basar muchas veces en lo que dice la confesión de fe de Bautista de 1800 o 1689. Tengo dislexia. Dice así la confesión de fe, dice, a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar, o sea, dominar o someter a Eva, y luego a través de ella seducir a Adán, quien sin ninguna coacción, esto es fuerza o violencia o obligación para hacer algo, sino que Adán deliberadamente transgredió la ley bajo la cual había sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, la cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado en el propósito de que fuera para su propia gloria. Y obviamente en nuestra confesión de fe hay muchísimos versículos bíblicos. Creo que la deben tener todos, si no lo tienen se las damos. Uno de esos versículos es Eclesiastés 7:29, para ver cómo Dios había hecho al hombre. Eclesiastés 7:29. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, decía el predicador, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así comenzó la humanidad, eran rectos, y ellos buscaron muchas perversiones. Vamos a ir a Génesis 2:15, Génesis 2:15, al 17, para comenzar a ver un poquito esto. Dice, muchas cosas lo que voy a estar hablando, a veces lo digo en la radio. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, fíjense, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. En primer lugar, nosotros podemos observar que Dios fue quien colocó al hombre en su huerto. En su huerto. El huerto era de Dios. Allí ellos vivían en una relación perfecta con Él. Su relación con Dios era perfecta. El Señor les dio un mandato, una orden. Ellos vivirían bajo su gobierno y bajo su bendición. Y después podemos encontrar las consecuencias que iban a traer por causa de la desobediencia. Una de las cosas que debemos entender nosotros es que en ningún momento Adán y Eva fueron forzados ni a amar a Dios ni a desobedecer a Dios. Porque Satanás tampoco los forzó.
como vamos a estar viendo. Satanás cuando tentó a Eva lo hizo con una pregunta. Obviamente que esa pregunta fue distorsionada, fue mentirosa, porque Dios no se la había planteado de esa manera. Recuerden lo que él dijo. Dios dijo, de todo árbol del huerto podrán comer, menos de uno. Satanás la quiere persuadir, la persuade a Eva con una pregunta. Y en vez de Eva, que eso le causó una duda, obviamente también una respuesta que la vamos a ver, pero si Eva tenía una duda, lo primero que debía hacer era consultarle a su esposo. Y si su esposo tenía una duda, ambos debían ir a Dios para consultar esa duda. Pero ella lo que hizo fue incurrir en pecado, en desobediencia, y tomó una decisión equivocada. Y ambos, tanto Adán y Eva, llevaron a la humanidad entera a la separación eterna entre Dios y el hombre. Y por esa consecuencia entró la muerte. Entonces, ese es el panorama que nosotros debemos tener de la humanidad, y ahí nosotros nos encontramos. Fíjense que en Génesis 3.1, ahí encontramos el diálogo que hubo entre la serpiente y Eva. Dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjense, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué había dicho Dios? Si nosotros vamos al versículo 16 del capítulo 2, dice, de todo árbol del huerto podrán comer, menos de uno. Y la mujer respondió y le dijo a la serpiente, y parece que está bien la pregunta, pero le agrega algo que Dios nunca había dicho. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, está bien. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, está bien, ni lo toquéis para no morir. Dios nunca dijo no toquen. Ya había un agregado que Eva no tenía que decir. Después dice, entonces la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La pregunta que nosotros nos debemos hacer muchas veces, que a veces uno se puede plantear, dice, ¿tiene algo de malo saber el bien o el mal? ¿Hay algo de malo? No, o sea, la Biblia nos enseña que nosotros debemos saber discernir entre lo bueno y lo malo. Pero entonces, ¿qué es lo malo de esto? ¿Cuál fue lo malo que llevó a condenar a Adán y Eva? Porque acá, aparentemente, Satanás dice que van a saber el bien y el mal. Ahora, no fue lo malo saber el bien y el mal. Lo malo es que nosotros, lo que hicimos, o en este caso, lo que hizo Adán y Eva, en este caso, es que fabricaron sus propias leyes, querían fabricar sus propias leyes, y ellos querían definir qué es de ahora en más lo bueno y lo malo. Ellos, al tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, se quisieron o se independizaron de Dios. ¿Qué quiero decir con lo que se independizaron de Dios? Ellos quisieron ser igual a Dios, una propuesta que Satanás le insinuó. Y como solo Dios pone las leyes, porque es su mundo, ahora el hombre quiso poner no solamente sus propias leyes, sino decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Por qué? Porque querían ser como Dios. Porque solamente Él dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahora, ¿qué pasó cuando pasó eso? Vino el juicio de Dios. Se cumplió lo que Él les había dicho. Y otra vez vuelvo a lo que dice la confesión de fe. Dice, por este pecado, nosotros
en nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios y nosotros en ellos. Por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos de todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Una pregunta que nosotros nos podemos hacer también es, ¿qué culpa tengo yo que Adán y Eva desobedecieron? Bien, Pablo comienza a responder esa pregunta en Romanos 5. Fíjense en Romanos 5:12. En Romanos 5:12 dice Pablo lo siguiente, comienza a hablar y dice, por tanto, obviamente que ya viene hablando, ¿no? Por tanto, cuando el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El argumento de Pablo que viene desarrollando, porque tenemos que tomarlo desde el capítulo 1, ¿no? Desde ese argumento que Pablo viene desarrollando y sigue después en los versículos posteriores, no habla de la cantidad de pecados que nosotros hacemos a diario. Lo que Pablo está enseñando acá es que está comparando cómo Dios toma como unidad orgánica a la humanidad. Y Adán es la cabeza de ella. Adán es la cabeza de la humanidad. Y como cabeza era representante de toda la humanidad y él debía obedecer y no lo hizo. Déjenme poner un ejemplo. Es como decir, hoy todos nosotros nacimos o nos nacionalizamos argentinos. Esto quiere decir que nosotros estamos viviendo en el límite del territorio argentino y que también estamos siendo representados por un presidente, en este caso por una presidenta. Ella es nuestro representante, como todos los argentinos. Cuando el presidente va a otro país, es lo mismo que vaya yo, o es lo mismo que vayamos todos nosotros, porque el presidente es nuestro representante. Cuando se presenta el presidente a otro país, está diciendo, José Luis está yendo ahí, o todos nosotros estamos yendo ahí. Ahora, si ese presidente que nos representa decide entrar en guerra con otro país, todos nos involucraríamos. Y si el conflicto, vamos a ver, no se resuelve y la guerra sigue, por 10 años, todos los que nacieron durante esos 10 años también estarán involucrados por haber nacido en territorio argentino y por ser argentinos. Aunque ellos no habían nacido cuando el conflicto comenzó. ¿Por qué? Porque son argentinos. Y el representante tomó una decisión que nos involucró absolutamente a todos. Aunque yo esté en contra de la guerra. Pero en este momento estoy involucrado en ella. Y ese es el argumento de Pablo también ahí en Romanos 5. Cuando yo decía que Dios tomaba como una unidad orgánica a toda la humanidad. Así como Dios imputó el pecado, la desobediencia de Adán a la raza humana, también así Dios imputa la justicia y obediencia de Cristo como cabeza de la nueva naturaleza que nosotros tenemos o de la nueva humanidad que es su pueblo. Fíjense ahí en el versículo 19 del capítulo 5, dice, porque así también, fíjense cómo dice, porque así también como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos
justos. Por eso antes de preguntarnos, ¿qué culpa tengo yo que Adán y Eva desobedecieron? ¿Por qué me cargan la culpa a mí? Lo primero que tengo que decir es, ¿por qué tengo que recibir lo bueno que hizo Cristo por mí, que era malo? Pero a nadie nos gusta eso. Nosotros lo preferimos es, ¿por qué la culpa? No por qué la justicia. Pero Dios toma exactamente a todos como una unidad orgánica. Porque nos enseña que así como por un hombre entró el pecado y la culpa y esa naturaleza pecaminosa, así de la misma manera nos estaba enseñando que así Cristo iba a ser nuestra justicia. Y por medio de Él nosotros íbamos a ser justificados, aunque por muchas transgresiones nosotros habíamos cometido. Por esa razón ningún hombre puede salvarse por ningún tipo de obra, sea en acción o pensamiento, ningún tipo de obra. Aparte de eso debemos también recordar que nosotros vamos a ser condenados, no por la culpa de Adán, sino la Biblia nos enseña que vamos a ser juzgados por nuestras propias obras. Eso nosotros tenemos que tener en claro. Sigue diciendo la confesión de fe lo siguiente, dice, siendo ellos, Adán y Eva, la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios, en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y todas las demás desgracias espirituales, temporales, eternas, a no ser que el Señor Jesús nos libre. Entonces, al igual que todos los seres humanos en la tierra, también nosotros, aunque ahora escapamos de eso, nosotros también llevábamos, o llevaron muchos, o llevan todavía, la naturaleza caída, la naturaleza corrompida. Y eso yo no me debo de olvidar. Yo llevaba esa misma naturaleza. Ahora, ¿qué quiero decir con que llevábamos la misma naturaleza corrompida? ¿En qué condición nosotros nos encontrábamos entonces? Que ninguno de nosotros podemos primero ni siquiera pensar, no se nos debe ni ocurrir que hay alguien peor que nosotros. Porque ante los ojos de Dios, todos estábamos o estamos en la misma condición. Fíjense en Salmo 51:3, cómo David lo describe ahí. Salmo 51:3. Dice, porque yo reconozco, dice David, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es interesante porque el salmista expresa lo que después Pablo venía a hablar o a argumentar en Romanos 5, que todos somos pecadores y que por nuestro propio pecado vamos a ser condenados. Pero fíjense que el salmista dice que por su pecado la justicia de Dios es reconocida. Pero no solo eso, reconoce que él pecó contra Dios. Él pecó contra Dios. Y no solamente eso, sino que reconoce cómo nació. Él dice, he aquí en maldad he sido formado. Y este es un punto de partida para
todos los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, todo, tienen que reconocer en primer lugar que es su propio pecado el que los condena delante de Dios. En segundo lugar, que necesitan de un Salvador que los pueda librar de esa condición de pecador, por la naturaleza que llevan. Fíjense ahora por un momento Efesios 2, 1. Vamos a seguir viendo en qué condición nosotros nos encontramos. Para que nosotros podamos entender cuando estemos delante de cualquier persona que no sea cristiana. Esa misma condición que tienen ellos la teníamos nosotros. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, fíjense que ahí como se incluye el mismo apóstol Pablo, no le está diciendo, acá no dice entre los cuales todos vosotros, dice todos nosotros, dice Pablo. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo, otra vez, Pablo incluyéndose, lo mismo que los demás. Esa es una de las cosas que nosotros debemos entender. Todos nosotros somos, todos los seres humanos, y también nosotros, estábamos muertos. Y esa es otra de las razones por la que nadie de los que estamos aquí o los que se llaman cristianos pueden jactarse de decir yo conocí a Cristo, yo conozco a Cristo, o porque fui a la iglesia o porque nací en un hogar cristiano. No, estaban exactamente en la misma condición. Fue la gracia de Dios. Por eso dice que todos nosotros necesitábamos que el Señor, nos dé vida. Si el Señor no nos hubiese dado vida, nosotros seguiríamos exactamente igual que el mundo. Porque nosotros no podemos generar vida. Nosotros no podemos generarnos vida. No podemos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando vemos a una persona que no es cristiana. Esa persona estaba muerta y cuando yo me hablo con ella, yo tengo que ver, antes de decir, uy, ¿cómo este no sabe lo que le estoy hablando? Yo estaba en la misma condición y Dios tuvo que poner vida en mi corazón. Dice, la confesión de fe dice lo siguiente, dice: de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien, y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Nuevamente, cuando yo observo a alguna persona que no conoce el Evangelio, o aún que conoce el Evangelio y no respondió en arrepentimiento y fe, otra vez, yo tengo que acordarme que también participé de esos pecados. De los mismos pecados que esa persona quizás hizo. Yo también fui participante. Y si no lo hice, fue por la gracia de Dios que evitó que yo practicara algunos pecados que esa persona está haciendo. Ahora, nosotros debemos recordar siempre, antes de hablar con alguien, entonces, que yo estaba en la misma condición. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. Y nos queremos poner en un escalón más arriba porque tenemos mayor conocimiento. Y debemos cuidar de eso. Fíjense lo que ahí en Mateo 7, del 17 al 18, Jesús habla de los falsos maestros y falsos profetas, ¿no? Para que nosotros podamos entender lo que está hablando Jesús. Él decía lo siguiente, y este concepto se aplica a todas las personas.
no solamente a los falsos profetas y falsos maestros. Dice, Mateo 7, 17, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Jesús está comparando entre dos árboles. Un árbol que es bueno, que su fruto es comible, que es bueno para el ser humano, lo puede comer. Y otro árbol que es malo, que el hombre no puede comer de ese fruto porque obviamente su fruto es malo. Pero nunca un árbol que nació y creció malo puede dar un fruto bueno. Tampoco Jesús acá está hablando de que ese árbol está contaminado. ¿Por qué? Porque si está contaminado, ese árbol en algún momento tuvo que ser bueno. Y su fruto iba a ser bueno. Jesús acá está hablando claramente de que son árboles naturalmente malos y buenos. Eso es lo que está Jesús hablando acá. Entonces, para que un árbol sea bueno y dé frutos buenos, ¿qué debe suceder? Nacer bueno. Nacer bueno. Y esto es lo que debe suceder en el ser humano. Y esto es lo que sucedió en muchos de nosotros, que nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe en Jesús. Nosotros otra vez, al igual que todas las personas que nos rodean, ahí pónganle en el nombre que quieran, y la persona que se acuerden, éramos por naturaleza malos. Éramos árboles malos, que dábamos frutos malos. Por esa razón Jesús, también ahí hablando con Nicodemo, le pudo decir, respondió Jesús ahí en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Se dan cuenta que ninguno de nosotros podíamos generar buenos frutos? Porque nuestra naturaleza era mala y por ende no podíamos estar en el reino de Dios porque nuestra naturaleza era mala, corrompida, caída, porque desde Adán que se transmitió a la raza humana nuestro pecado, nuestra naturaleza, estábamos separados de la gloria de Dios, del reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios se necesita nacer de nuevo, cambiarnos de la naturaleza, cambiarnos de naturaleza. Obviamente, cuando hablamos de malos frutos o buenos frutos y empezamos a decir y podemos pensar que ¿y qué de aquellas personas que hacen lo bueno? Porque hay muchas personas que no son cristianas que hacen bueno. Ayudan a los pobres, qué sé yo, hacen un montón de buenas obras. Pero acá, por estas personas no son nacidas de nuevo. Y lo que nosotros estamos hablando de lo que significa ante los ojos de Dios, entre lo bueno y lo malo. Una persona que haga lo bueno no significa que está dentro del reino de Dios. Porque esa persona está separada de la gloria de Dios. Y por más buena que sea, y por más cosas buenas que sea, sigue siendo un árbol malo. Porque su raíz, su naturaleza es mala. Aunque con nuestros ojos veamos que son buenas las cosas que haga. Pero si hace algo bueno, sigue siendo por la gracia común de Dios, que no permite que nosotros nos destruyamos entre nosotros mismos y Dios en su gracia para esa maldad muchas veces. Recordemos que nuestros representantes, Adán y Eva, fueron expulsados del lugar de Dios, de esa comunión que tenían en su huerto del Edén. De ahí en adelante ninguna persona, a no ser por la gracia de Dios que se le manifestó, puede estar en comunión con Dios y por ende en su reino. La única condición para entrar en el reino de Dios es nacer
de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, por esa razón, porque ahora nosotros sabemos que tenemos una nueva naturaleza y la otra persona no tiene una nueva naturaleza, cuando nosotros estemos delante de una persona, nos tiene que generar compasión, misericordia, amor. Porque fue Dios a través de su gracia que nos abrió los ojos y nos hizo aceptos en el amado. Entonces, así es como debo ver yo a las personas. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros nacimos con la misma naturaleza, como decía recién. Nuestros padres y representantes es exactamente lo mismo que los demás. Fue Adán y Eva. Y ahora nosotros, por la gracia de Dios, mi representante y mi Padre es Dios y mi representante es Jesús, porque es cabeza de la iglesia. Pero no puedo perder de vista eso, que antes mi representante era Adán y Eva. Y entonces estamos en la misma condición. Por eso no podemos jactarnos absolutamente en nada. Porque la salvación toda procede de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y todo lo que hagamos bueno de ahora en más, todo lo que hagamos de bueno de ahora en más, es porque Dios preparó de antemano las obras que nosotros hicimos y la cual nosotros vamos a estar transitando. Eso lo pueden ver en Efesios 2:10. Otra de las cosas que nos hace recordar que no podemos sentirnos superior a ningún pecador es que hay algo que todos los días nos hace recordar. Dice así la confesión de fe. La corrupción de la naturaleza pertenece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Debemos hacer acá primeramente un paréntesis. Debemos recordar que es cierto que nuestra salvación es segura porque no depende de nosotros, sino de Dios. Desde el momento en que Dios determinó poner en marcha ese plan de rescate desde la eternidad, Él, o sea, desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, Él mismo se comprometió con esa promesa hasta llegar al cumplimiento que es Cristo Jesús. Recordemos que Dios hizo un pacto con Abraham y juró por sí mismo que iba a cumplir esa promesa. Y no dependía del hombre, en este caso era de Abraham, no dependía de él ese pacto, dependía de Dios. Y a lo largo de toda la historia bíblica nosotros podemos ver cómo Dios protegió esa simiente, esa semilla, ese hijo de Eva que iba a nacer y iba a destruir a Satanás y le iba a aplastar la cabeza. Dios juró por sí mismo para que se cumpliese y se cumplió en Cristo. Ahora nosotros estamos en un nuevo pacto y es en Jesucristo y es en su sangre. Y dice el Señor Jesús lo siguiente: y yo les doy vida, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Obviamente que estamos llenos de pasajes bíblicos que nos confirman que la salvación es 100% segura y que no depende de nosotros, sino depende de Dios que prometió. Ese es un paréntesis que nosotros debemos entender. La salvación es segura. Entonces, volviendo de la naturaleza que nosotros tenemos, o sea, el pecado, mejor dicho, remanente que queda en nosotros, nos hace recordar
Ese pecado remanente nos hace recordar que no somos mejores que nadie, que nadie, y que no fue nuestra capacidad que nos llevó a la salvación. Estamos luchando continuamente con nuestro pecado remanente. Y eso es lo que Pablo argumenta en Romanos 7, del 17 al 25. Esa lucha entre el creyente y el pecado remanente. Nuestra naturaleza nueva está en conflicto con nuestro pecado remanente. Por eso podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento, por ejemplo, Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, bla, y una lista. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O cuando Jesús dijo en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día nuestra lucha con el pecado nos recuerda de dónde nos sacó Dios. Nos recuerda de dónde nos sacó Dios. Ese pecado remanente con el cual luchamos diariamente, lo debemos tener presente cuando hablamos con alguna persona que no conoce el Evangelio, no respondió a él. Lo debemos tener presente. Lo que nos hace ese pecado remanente y esa lucha permanente con el pecado es decirnos de ese mismo lugar, frente a la persona que está delante tuyo, bueno, de ahí te sacó Dios. De ahí te sacó Dios. Lo maravilloso de esto también es que nosotros tenemos una esperanza. Pudimos ver que de dónde nos sacó Dios, cómo nos hace recordar nuestro pecado, de dónde nos sacó Dios, y tenemos una esperanza. Ahora, tenemos una esperanza. Ahora nosotros tenemos una esperanza que ese pecado remanente un día será destruido por completo para que nosotros podamos disfrutar de Él, del Señor, por los siglos, por la eternidad. Eso sucederá cuando Cristo vuelva o nosotros partamos con Él. Que eso es lo que Pablo dice en Romanos 8:29, cuando dice: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esto todavía no ocurrió, pero es un certificado. Acá lo dice, nos glorificó como si ya nosotros estuviésemos glorificados. ¿Por qué? Porque el plan eterno de salvación de Dios es perfecto y tiene un principio y tiene un final. Por eso nadie puede quitar nuestra salvación. El plan de Dios es perfecto, pero nosotros ahora, con esa esperanza que nosotros tenemos, debemos presentarnos a las personas y tener nuevamente compasión, porque esas personas no tienen la misma esperanza que yo tengo. Ellos cuando mueran, en vez de ser glorificados y ser perfectos, como vamos a ser nosotros, y vamos a poder disfrutar de Dios, esas personas van a ser miserables por la eternidad. Por la eternidad. Entonces yo tengo que pensar en esas personas. Cuando yo leo esa esperanza que yo tengo, así debo ver a la otra persona. Esa persona no tiene la misma esperanza que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que pudimos ver en todo esto? En primer lugar, recordar que nosotros fuimos tomados de la misma masa. Esto es, teníamos la misma naturaleza que los demás. No éramos ni somos mejores
que los que están en el mundo. En segundo lugar, tenemos nuestra lucha con el pecado remanente que nos recuerda qué tan cruel y perverso es que quiere llevarnos a ser cautivos otra vez. Eso es lo que nos recuerda también nuestro pecado remanente, lo perverso que es el pecado, que nos quiere llevar cautivos. Entonces eso nos debe llevar a tener compasión y misericordia hacia las personas que no nacieron de nuevo y están cautivadas bajo el poder del pecado y de Satanás. Cada vez que lucho con mi pecado, yo veo lo cruel que es. ¿A dónde estaba? Eso me tiene que llevar a tener compasión. En tercer lugar, tenemos una esperanza. Y un día no vamos a estar luchando más con ese pecado, sino nuestro cuerpo va a ser glorificado, va a ser perfecto. Y vamos a estar disfrutando a nuestro Señor por la eternidad. Por la eternidad. Esa esperanza que tenemos es la que debemos llevar a todo pecador. Porque esa persona no tiene esa esperanza. Entonces, que todo esto lo que podemos ver es que el cristiano y el mundo, hay una diferencia, pero no somos mejores. Todo lo que a nosotros nos pasó, ¿quiénes éramos? Pecadores con la misma naturaleza. Recordarlo siempre, exactamente igual que ellos. ¿Quiénes somos? Personas con una naturaleza nueva, por la gracia de Dios y su misericordia, quien nos abrió los ojos. Debemos recordarlo cuando estemos frente a una persona. Ellos son árboles malos, pero nosotros recibimos su gracia, no somos mejores. Y en tercer lugar, ¿quiénes vamos a ser? Vamos a ser personas perfectas, glorificadas. La obra de Cristo va a ser completada cuando Él venga o nosotros vayamos a su presencia. Pero esa persona que está frente a nuestro no tiene esa esperanza. Entonces, sabiendo eso, nosotros así podemos comenzar a ver cómo debemos relacionarnos con el mundo que nos rodea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos ver solamente tu obra maravillosa y gracias, Señor, porque es tan maravilloso que lo único que podemos hacer es alabar y exaltar tu nombre. Tanta misericordia vemos en ti, tanto amor, Dios, derramado en nuestros corazones. Señor, recuérdanos siempre, continuamente, porque somos muy fáciles de olvidar esto, Señor. Y muchas veces nos creemos que somos superiores a los demás. Y solamente es tu gracia y tu amor. Por eso, Dios, te pedimos, por cada uno de los que conocemos nosotros, personas que conocemos que no te conocen, ten misericordia de ellos, ábreles sus ojos y úsanos para que podamos ser canales, Señor, de misericordia y compasión y que podamos entender su condición, aunque no participemos, Señor, y ni estemos de acuerdo en su pecado, pero sí tener compasión porque éramos exactamente lo mismo, Señor. Y si no fuimos exactamente lo mismo, también es por tu gracia y tu misericordia. Te exaltamos, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén.